Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Elisa Morán, ella es abogada, es especializada en temas de minería. Doctora, gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Qué significa que el gobierno haya declarado como un enemigo del Estado, a la minería ilegal? Ya sabemos que es enemigo, ya sabemos que la minería ilegal, de ahí derivan muchos delitos graves contra la estabilidad de la ciudadanía y del Estado mismo. ¿Por qué ahora y de qué sirve? Buen día. Buen día con todos, Milton, y a todos en la radio y por la invitación. Y bueno, definitivamente esto es el inicio de marcar una diferencia entre lo que es la minería legal, de lo que es la minería ilegal o actos delincuenciales como es justamente la extracción ilícita de minerales. Entonces, esto justamente ahora es necesario por la escalada de la minería ilegal que se ha generado y que es de conocimiento público en varias zonas de nuestro país. Bueno, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué acciones se deben tomar? Ya habló el secretario de Seguridad ayer, hablando del tema reactivo, que es un trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública en general, policía y militares. Pero, ¿cómo y bajo qué concepto? Bueno, es importante señalar que esto es un inicio, de manera que no se puede frenar. Aquí tiene que generarse varias acciones que tienen que preceder, digamos, esta decisión. Y varias acciones justamente desde una parte más que reactiva, proactiva, en el sentido de ir configurando todo el círculo necesario para que pueda frenarse a la minería. Por ejemplo, hablábamos del fortalecimiento institucional, hablábamos de la creación del Ministerio de Minería, necesitamos fortalecer el marco regulatorio, necesitamos capacitar a los fiscales, a policías, a militares, necesitamos alinear a todos aquellos ministerios que justamente tienen que ver con minería, con el Ministerio del Ambiente, para que podamos generar un proceso de cumplimiento justamente de sus atribuciones, como es la aprobación de licencias ambientales y mantener los documentos técnicos, los estudios de impacto ambiental para el control y regulación. Ya, ahora, para eso se necesita un catastro minero. El catastro minero está detenido. Por alguna razón, no ha salido el catastro minero. Y el catastro minero, de alguna manera, regula y ampara lo que dijo ayer también el gobierno, que es apoyar a la minería legal. Así es, bueno, el catastro minero es uno de los temas que tiene que también tomarse decisiones desde el lado de la política pública del sector minero, y el catastro minero lo que hace es justamente es un proceso de administración, es un sistema de administración de los derechos mineros legalmente otorgados, y justamente es la herramienta que permite evidenciar la administración de estos derechos y así también permite a los funcionarios generar sus atribuciones, sus obligaciones en el marco de regulación y control. Es fundamental porque además genera inversión, porque mientras más se explora, pues entonces podemos tener la posibilidad de mayor inversión aquí y desde ese lado mantener una minería formal, legal, que cumple estándares, que revisa y cumple normativa ambiental y social. Son las 8:54, estamos conversando con Elisa Morán, abogada especialista en temas de minería. Elisa, hay que preguntarle sobre qué podía pasar. Por ejemplo, el gobierno ha explicado, ¿no?, que esta declaratoria implica que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarían cuando existan impedimentos para que las empresas mineras puedan desarrollar su actividad. Y esto ya tuvo su respuesta, y la CONAIE mencionaba que la Guardia Indígena impedirá que las Fuerzas Armadas y la policía ejecuten operativos de control de minería ilegal en sus territorios. ¿Qué implicaciones legales tiene todo esto? Preocupa lo que podría darse, ¿no? Sí, bueno, a ver, primero tenemos que señalar que existe toda la administración y gestión de los recursos naturales son potestad del Estado. Los recursos del subsuelo es del Estado. El tema de las guardias indígenas no pueden oponerse. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sistema justamente jerárquico, democrático, que está bien la participación de ellos, pero existe una norma, existe unas decisiones que justamente prevén el que se pueda brindar seguridad a los otros ciudadanos. Aquí hay un interés general de país, de seguridad, versus un interés particular. Sin embargo, no se pueden engañar a los pueblos y nacionalidades de esta manera,
con estos falsos líderes. Ellos tienen que entender que el Estado tiene que esas atribuciones, pero a su vez ellos también tienen su derecho de participación, pero en la medida de llegar a acuerdos y de una manera de garantizar su derecho participativo. Pero lo que es y pone en riesgo los bienes y personas, eso definitivamente es un tema de seguridad y eso tiene potestad del Estado y ellos también tienen que reconocer porque vivimos en Ecuador. ¿Y por qué generan apoyos? Por mala información, porque no llega completa, porque no se sabe realmente explicar lo que la minería le significa al desarrollo de un país. Así es. Una minería responsable, ¿no? Así es, sí. La comunicación es un tema débil definitivamente del sector minero porque la comunicación tiene que llegar en este sentido. Hemos perdido mucho tiempo en justamente comunicar todos los beneficios que genera la minería. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, hemos visto y hemos plasmado el desarrollo de Zamora Chinchipe, ¿no? Este cantón, esta provincia donde se están desarrollando estas comunidades alrededor, estos dos grandes proyectos mineros, pues entonces han tenido un crecimiento y además superior a otros cantones y provincias del Ecuador, y así también esto ha generado empleos y encadenamientos productivos. O sea, no necesariamente trabajan para el proyecto minero, sino esta dinámica, este desarrollo ha generado también la posibilidad de que estas familias puedan tener otras maneras y otras actividades para mejorar sus condiciones de vida. Esto nadie lo puede cambiar. Es la comunicación y la desinformación y la falta de conocimiento de esta nueva minería. Bueno, esta nueva minería, ¿qué significa cuánto para el país en este momento? Bueno, para el 2022, esta nueva minería nos trajo beneficios sobre los 600 millones, ¿no? En recaudación tributaria. Tenemos unas exportaciones sobre los 2.500 millones y esto definitivamente va en crecimiento. Son proyectos que apenas iniciaron en el 2019, proyectos sostenidos a 20, 25 años. Por lo tanto, ya vienen otros proyectos y esto nos permitirá irnos consolidando como realmente un rubro de aporte significativo y además significativo en el cambio de la matriz productiva del Ecuador. 8:57. Estamos conversando con Elisa Morán, experta en temas de minería. Pero, abogado, también el Estado ha reconocido que no puede tener presencia permanente, sobre todo en territorios ancestrales, por decisión de la Corte Constitucional. Esto igualmente, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, aquí hay un poco de la información, un poco de distorsión justamente porque estos pueblos y nacionalidades, dentro de su contexto y sus derechos, obviamente sus territorios, están siendo precautelados de alguna manera y consideran que podría estar vulnerados sus derechos al tener esta presencia militar. Ayer fueron enfáticos justamente en la rueda de prensa en el sentido de que no van a permanecer porque evidentemente tienen que brindar una seguridad cuando se lo necesita. Están pendientes y activos ante eso, pero tampoco se convierten en unos guardias o guardia privada de los proyectos mineros. Sí garantizar la seguridad. Y eso no es vulnerar los derechos de los pueblos y nacionalidades, como el que menos creemos que los ecuatorianos y el sector minero es justamente respetuoso de esos derechos y los reconocemos. Hablábamos, Elisa, de la necesidad de que no solamente los reactivos es lo importante, y es bien importante, porque lo que pasa en Yutsupino, por ejemplo, en la provincia del Napo, es muy grave. No sabemos, o no sé si tú sepas, o las autoridades sí sepan, qué está pasando en Buenos Aires, por ejemplo, después del mega operativo de desalojo que fue, si no me equivoco, en el 2019. Está bien que las fuerzas del orden trabajen planificadamente porque de la minería ilegal se derivan o se conectan narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, inclusive lavado de activos también. Pero en lo que tiene que ver con el desarrollo de la minería legal, hay como 600 concesiones que todavía no están entregadas. ¿Por qué el Estado no entrega esas concesiones si es que son perfectamente sustentadas y legales? Bueno, ¿Qué le falta a la administración, perdón, Elisa, del gobierno o de los gobiernos? sí, realmente hay varios criterios justamente jurídicos en cuanto a qué pasa con esas peticiones de derechos mineros, porque justamente estas peticiones estaban en un proceso de trámite cuando se generó el cierre del catastro minero.
Entonces, en ese interín y en estos años, como tú bien dices, 2019 al 2023, ya han transcurrido un buen tiempo y a mi criterio personal considero que sí tienen que darse trámite. Eso estaba dentro de un proceso y además es la forma de garantizar el derecho de petición. Mientras más pasa el tiempo, las cosas obviamente se generan otro tipo de criterios y esto no está bien. Creo que el Estado tiene que cumplir los principios de eficiencia y eficacia. Por lo tanto, tiene que despachar eso, obviamente en observancia de la normativa, no en observancia de un marco político. Perfecto, gracias, nos queda claro. Y además, a lo mejor, crear un ministerio de minería. Fundamental, es necesario. Eso es parte del fortalecimiento porque es una actividad que, como lo vuelvo a repetir, importantísimo en el impacto económico del Ecuador y necesita entonces rodearse de funcionarios que conozcan realmente de este tema tan técnico y especializado que es la minería. Perfecto. Elisa Morán, muchas gracias por habernos acompañado. La doctora Elisa Morán es abogada especialista en temas mineros.